bueno, finalmente se dio esto que habíamos anunciado ayer, subieron el piso de este impuesto a las ganancias, hubo una reunión en la Casa Rosada y finalmente, bueno, logró que sea más alto, ¿eh? Antes, partía desde un piso más bajo, ahora vamos en números para que quede bien claro. Bueno, y ahora tenés que llegar a ganar más dinero para empezar a pagar ese impuesto. Bueno. Un impuesto que, como tantas cosas en la Argentina, un día, creo que es así la historia, dijeron, lo ponemos por un tiempito. Lo ponemos por un tiempito y después lo sacamos. Es como que necesitamos recaudar en este momento y después lo sacamos. ¿Y qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Pobre. Vamos a hablar, pobre no, vamos a hablar con una persona que sabe mucho, que nos ha visitado en el estudio, que siempre le pedimos auxilio para hablar de impuestos, y aparte nos interesa muchísimo los impuestos, y él lo explica con las palabras más simples y a veces más terroríficas, para decirlo así. Estamos en comunicación con nuestro amigo Iván Sasovsky, tributarista, el que más sabe y el que mejor nos explica cómo salimos de esto o cómo nos llevamos con los impuestos cada día. Iván, ¿nos escuchás? Sí, claro. Muchas gracias por la presentación. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Iván Sasovsky, bueno, es como los impuestos nuestros de cada día, ¿no? Cuando te despertás, ¿qué pensás? Mirás tu teléfono y ¿qué pensás? ¿Qué se me viene a la mente? Que cuando yo estudiaba, no existía esta discusión diaria de los impuestos en todos los medios de comunicación, que los contadores cumplíamos, incluso cuando me recibí, ¿no? un trabajo que tenía cambios cada tanto, pero que eran noticias siempre cuando se tocaba solamente esto, que es el cómo repercuten los empleados por una razón básica, que es la cantidad de personas involucradas. Pero con ustedes, no sé, ya tantas veces venimos hablando, y la verdad es que me gusta que les interese el tema, porque estamos haciendo de alguna forma escuela en materia de derechos de la población, porque claramente este incremento discrecional por una delegación atribuida por el Congreso, que ya es impropia, porque quien decide quiénes son contribuyentes y quiénes no, es la generación del hecho imponible, y eso está siempre en manos del Congreso. Le dio a Alberto Fernández una especie de superpoderes en materia tributaria para que pueda, lo que planteaban en ese momento, dar ajustes a los mínimos no imponibles y exenciones de manera más ágil, pero en realidad lo que hicieron fue, primero, en el año pasado incrementaron los mínimos no imponibles o crearon en realidad una deducción especial para solamente empleados en relación de dependencia, que en 2021 con un sueldo bruto de hasta 150.000 pesos quedaba exento, que esos son 145.250 pesos, quedabas exento de pagar impuestos. En ese momento el incremento fue mucho más que la inflación y que el RIPE, entonces la verdad es que nosotros lo que estábamos pidiendo, viendo que el gobierno del Poder Ejecutivo se estaba manejando con emisión monetaria, era que se cambie el RIPE, que es el promedio de los salarios, claro, incrementos de los sueldos públicos incluso, y con un componente, una parte solamente compuesto por el IPC, que sea solo IPC, porque la emisión genera inflación directamente y no aumenta el salario. Claro. Esa discusión la dimos y dijimos, este incremento de más no es ninguna generosidad del Estado, sino que está anticipando lo que se viene. Iván, paremos aquí, que quiero... Hablaste de los poderes especiales de Alberto Fernández. Los poderes especiales de Alberto Fernández son del gobierno, del primer gobierno kirchnerista. Claro, pero en realidad... Pero ahí quedaron, ¿no? Como los impuestos que dice Gisela. No. Primero, en el gobierno de Cristina se lo dieron cuando
Vudú era presidente y quedaron hasta vicepresidente, perdón, y quedaron hasta el gobierno de Mauricio Macri. En el año 2017 se modificó y se devolvió esa potestad porque ya las deducciones tienen el ajuste automático. Lo que quedó mal en la ley en ese momento es que utilizaban el RIPTE porque en ese momento creían que en un proceso de crecimiento económico los salarios iban a aumentar más que la inflación. Que de hecho en ese año eso había pasado. Había un sustento para creer que era la mejor forma. Gracias por la aclaración. Entonces, luego pierde recién el volvieron Congreso. al Poder Ejecutivo, Claro. Poder Ejecutivo en el gobierno de Alberto Fernández. Perfecto. Se incrementa y vuelve solamente para crear esta deducción especial que lo que genera es mayores distorsiones en un impuesto que tiene que ser progresivo. ¿Qué quiere decir que tiene que ser progresivo? Que a medida que vas ganando más, vas pagando progresivamente una mayor tasa. Esto rompe con ese principio de progresividad del impuesto a las ganancias porque te dice, hasta este valor dejas de pagar cero y de acá en adelante tendrás algún beneficio, pero como no pueden tocar la escala porque solamente se le dieron atribuciones para para aumentar esta deducción especial, lo hacen discrecionalmente y ya no bajo la premisa del año pasado de que se bajaba, digamos, el impuesto a las ganancias recaudado y se compensaba con lo que iba al consumo. Por una ecuación muy simple que es, si bien estos salarios, la mayoría va a consumo, dado que el ahorro en Argentina en latas de atún es mucho más alto que en cualquier otro tipo de inversión, incluso que el dólar, imaginemos que va toda a consumo, el 60% de la economía está en negro, con lo cual el IVA con el que pensaban compensar la baja de recaudación de un impuesto que se retiene mensualmente, que es el impuesto de los empleados, era una mentira, y ahora lo que hicieron fue incrementar 2 puntos por encima de la inflación y se aplicaría a partir del mes de junio. Imaginemos que con la inflación del mes de mayo, esto ya quedaría por debajo de la inflación, según el ritmo que se dé en mayo y en junio. Cuando empiecen a aplicarlo ya va a quedar viejo. Claro. Y vamos a tener que esperar alguna situación política o al humor político del gobierno para que se creen o no contribuyentes, porque eso es lo que hay de fondo. Esto define si tenés que pagar o no es si tenés que pagar más o menos. No, tal cual, ¿entrás o no entrás? Exacto, sos o no un contribuyente, y que ni hablar del desprecio ya de manera despectiva frente a los autónomos, que se quedaron con un mínimo no imponible para el 2022 de 63.000 pesos, con lo cual un autónomo es pobre con ese mínimo no imponible, y tiene que pagar ganancias, a la vez tiene que pagar ganancias. O sea, vos decís en un escrito tuyo, Iván, que una familia que necesita 95.260 para no ser pobre, y un autónomo paga desde los 63.000. Esto es insólito. Sí. Es por eso los pobres pagan impuestos a las ganancias, y aparte pagan en dólares. Imagínense que en Europa, yo ahora estoy por trabajo acá, el salario mínimo, empezaron a tener inflación ellos también por todo el fenómeno pandemia, pero, o sea, lo mínimo es ganar 1.000 euros para poder vivir. Y nosotros empezamos a pagar ganancias, obviamente que eso no paga ganancias, están en torno a los 5.000 euros anuales, mensuales, lo que empieza a pagar. Pero en dólares nosotros con un sueldo de 1.100 dólares aproximadamente, ya empezás a tributar ganancias como si fueras un rico. Entonces, tenemos un desacople total entre lo que es ajuste por IPC, ajuste por valor en moneda dura, y por lo tanto, en la comparativa a nivel latinoamericano, tenemos el mínimo no imponible más bajo
que existe, como también vamos a tener el sueldo mínimo más bajo que existe. Y esto, para hacer una conexión directa, es el que determina el mínimo no imponible de los jubilados, que no se ajusta al nivel de vida de los jubilados, cuyos medicamentos que se incrementan mucho más que el IPC. Se incrementa solamente por el incremento del haber mínimo que lo establece el propio gobierno. Con lo cual, si bien hoy es más alto, jubilados pobres están tributando impuestos a las ganancias. Así es. Iván, ¿qué pasa? Hablábamos de autónomos. ¿Qué pasa con los monotributistas? Los oyentes consultan. Bueno, los monotributistas, lo que pasa es que es un régimen, lo único potable de alguna forma a niveles de tasa para el riesgo argentino. Es decir, los niveles de tasas de impuestos de la Argentina y el efecto acumulación nación, provincia y municipio hacen que ningún responsable inscripto esté pagando impuestos razonables en la Argentina, salvo los monotributistas. Entonces, por una cuestión de sentido común, están replicando lo que hizo Cristina Fernández. En su momento no ajustó, porque como no reconocía el INDEC la inflación, no ajustaba por inflación el monotributo. Entonces, un contribuyente que el Congreso había definido que iba a ser contribuyente del monotributo hasta que ganara determinado monto, cada vez ganaba menos, y esa persona pasaba a ser, dejaba este régimen y pasaba a ser un responsable inscrito. Entonces, esa delegación de la que hablaba al principio, de poderes del legislativo al ejecutivo, son impropias porque crean contribuyentes, y eso es lo que tiene vedado el poder ejecutivo. Claro. Bien. O sea, son inconstitucionales. ¿Cuántas personas van a ser alcanzados por este ajuste? Por este ajuste, en realidad, lo que decían eran que eran cerca de 50.000 personas, pero definidas por el propio gobierno. La verdad es que esa información no es información que lo saque otro ente que no sea la propia FIP. Con lo cual, como te digo, como mintieron con que se iba a compensar ingresos de ganancias con ingresos de IVA, cuando el ingreso de ganancias es prácticamente ineludible de evadir porque te lo retiene el empleador, y la facturación de los negocios, el 50% como mínimo son negros, también yo la verdad es que no definir eso, voy a estar repitiendo algo de un organismo en el que yo no confío. Iván, ¿te puedo sacar del tema ganancias a algo que me interesa preguntarte? Sí, obvio. Son los impuestos nuestros de cada día, se llama este espacio radial. Iván, el 7 de abril escribiste una nota en Infobae, bienes personales, la llave para que los porteños no paguen tanto no lo tiene la FIP, sino Rodríguez Larreta. Y yo me quedé con la incógnita. Que generó eso. Eso generó un revuelo que toda la gente que pensaba que yo tenía algún tipo de afiliación partidaria con Cambiemos me insultaba de una forma, y la verdad es que y después los antikirchneristas también, o sea, me insultaban por un lado porque de alguna forma le estaba dando la razón a la FIP. No sabés las cosas que me dijeron a mí, porque dije que había sido una mañana, un cielo peronista el día de la mañana, Iván, así que no sabes cómo te entiendo. Bueno, pero eso que dice la nota es la verdad, y se lo escribí al propio Horacio, o sea, se lo mandé al jefe de gobierno porteño. Él tiene la llave, porque cuando uno hace una trampa, tiene que asegurarse el resultado, si no tiene que hacer trampa. O sea, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la FIP en su momento de Macri, hicieron una trampa. Pusieron que sacaron un dictamen de la propia FIP diciendo que para los inmuebles situados en capital se iba a tomar la evaluación que daba el fisco a efectos informativos, pero no la que usaba a efectos de cobrar el impuesto o la tasa de ABL. Es decir, se cobraba 4 veces más, se cobraba por una base 4 veces más alta que esa que se informaba. Se informaba solo para efectos de que la FIP tome esa base, es decir, que paguen menos bienes personales en la ciudad,
aprovechándose de una exención impositiva indirecta, porque eso lo debería determinar el Congreso en todo caso, si quiere que paguen los bienes personales. Volvemos a lo mismo, una delegación en materia tributaria que estaba mal hecha, porque el Congreso es quien define a los contribuyentes cuánto pagan y qué pagan. Eso nos tiene que quedar grabado a todos los argentinos, porque por no tenerlo presente estamos donde estamos. Entonces, Rodríguez Larreta lo que hizo fue presentarle una carta a Marco del Pont diciendo que era discriminatoria contra los porteños, y la verdad es que la ley es muy clara del impuesto sobre los bienes personales. Dice que tomará el valor de compra o el actualizado y de acuerdo a el mayor valor entre el valor residual de cada inmueble, es decir, el valor de compra menos las amortizaciones, y la base imponible que se utilice para el pago de impuestos provinciales. Así de clara, no dice otra cosa. Entonces, la interpretación que se había hecho en la FIP del gobierno de Macri era que no había que tomar la base del ABL, sino esta evaluación a efectos informativas que daba el gobierno de la ciudad, y Marco del Pont dijo, la ley no dice esto, y por eso yo lo que le planteaba a Rodríguez Larreta es que si él no quiere que los contribuyentes o los residentes o tenedores de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires paguen más bienes personales, debería bajar el ABL para todos y él destraba ese problema. Esa es una facultad que la ley les otorga a las provincias, porque son las provincias las que tienen la facultad de cobrar estos impuestos de carácter directo, como el impuesto sobre los bienes personales. Así que tiene la llave. Que la quiera usar o no, tendrá sus motivos. Iván Sasovsky, clarísimo. Bueno, te metimos en lío con esta última pregunta y no, gracias. El lío no, si yo lo escribí sí, ya lo vi, lo leí y leí lo que te decía la gente, peor que a Gisela, pobrecita. Así que todo lo que te quería decir que la nota es tan clara, porque es tan clara tus argumentos, que aparte de saber, usás argumentos legales, ¿no? Pero bueno, fue interpretada políticamente, ¿no? Fue interpretada políticamente, pero porque la política nunca explica técnicamente cómo son las cosas. Entonces, cuando la política no explica técnicamente cómo se hicieron, por ejemplo, estas actualizaciones, genera este revuelo, porque técnicamente no son consistentes. Entonces, lo mismo ocurrió con la base imponible de bienes personales. Y a título informativo, esto de bienes personales, la FIP redobló la apuesta, y vos, si querés modificar esa base imponible, porque considerás que también es la opinión de otros colegas, sí, que la base imponible correcta es la que informa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no tenés posibilidad de modificarlo. Directamente ya te lo multiplica por 4. Entonces, ahí sí hay una apuesta muy firme, en este caso, y no como en otros, para mí, sustentada en ley, de que se tome un solo valor. El resto de las provincias no tienen 2 valores, y por eso no tienen este problema. Pero sí tienen la facultad de que las evaluaciones las hagan en más o en menos a efectos del pago de los impuestos provinciales. Entonces, si yo soy un fundamentalista de la baja de impuestos. Si un gobernador baja el impuesto inmobiliario, bajando la evaluación, lo va a hacer para su provincia y lo está haciendo indirectamente para el impuesto sobre los bienes personales, porque la ley así lo prevé. Iván Sasovsky, clarísimo, muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Creo que estás en otro lugar del mundo, así que te sacamos horas de sueño, ¿no? Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos muchísimo. Un placer, Santiago. Y si estás de vacaciones te envidiamos un poco, pero con respeto lo hacemos, ¿eh? Quédate tranquilo. No estoy de vacaciones. Nosotros abrimos nuestra oficina en Madrid por producto del crecimiento, y para mí es un orgullo también poder contárselos aquí. Así que estoy en España trabajando y nada. Bueno, felicitaciones entonces. Hay diferencias de horario de 5 horas, pero
pero nada, yo decidí venir para acá, así que... Muy bien. me toca hacer cargo de eso. Bueno, un beso grande, Iván, gracias.